Estefanía Medina Rubalcaba de Tojil. Por supuesto, también damos la bienvenida al Procurador General de Justicia del Estado, Raúl Arroyo. En colaboración con las asociaciones civiles de Impunidad Cero y Tojil Estrategia contra la Impunidad, crearon este carnet de denuncia de casos de violencia de género, el cual será de gran ayuda para las mujeres y para todas las víctimas que en este caso puedan con él identificar el tipo de violencia que están enfrentando, conozcan sus derechos, puedan conocer los datos de su denuncia o de su querella, así como el procedimiento que van a llevar dentro de la misma. Por ello, la participación de las personas que he mencionado anteriormente van a ser quienes presenten el carnet de denuncia. Adelante. Adriana, ¿tienes el uso de la voz? Muchas gracias. No sé si vamos a escuchar unas palabras del procurador y si no empezamos a presentar el material. Primero el material y al final va a ser el mensaje del señor procurador. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Irene Tello Arista de Impunidad Cero. Por el momento les pediría al equipo si me ayudan a poner la presentación que vamos a transmitir para explicarles un poquito por qué hicimos este carnet de denuncia, qué buscamos con él y a quién va dirigido. La que sigue, por favor. La verdad es que es un sentimiento muy extraño presentar este tipo de materiales. Por un lado, nos da mucho gusto poder proporcionar materiales que ayuden a las mujeres que van a denunciar un delito a la Procuraduría de Hidalgo. Yo la verdad es que estoy muy contenta tanto con el procurador Raúl Arroyo como con el subprocurador Arturo Flores, que nos buscaron cuando sacamos en el 2019 las organizaciones Impunidad Cero y Tojil unos materiales para ayudar a las mujeres a denunciar actos de violencia de género sin que fueran revictimizadas por las propias autoridades. En esa ocasión, el subprocurador Arturo Flores nos pidió que le ayudáramos a hacer un material que le permitiera a las víctimas de violencia de género poder denunciar y sentirse acompañadas en el proceso. Creo que es una de las cosas que más quisiera mencionar de este material que elaboramos en conjunto Impunidad Cero y Tojil. Desde el inicio lo que quisimos hacer fue un material que ayudara a las víctimas que desgraciadamente ya se encuentran en una situación de violencia, a que su proceso de denuncia no fuera ni tan extraño ni tan pesado como usualmente un proceso penal puede ser. Entonces, eso es lo que teníamos en la mente nosotras al momento de elaborar este carnet, que fuera un material de acompañamiento muy didáctico, que le explicara a las víctimas cuáles son sus derechos, cómo va a ser el proceso, con qué herramientas y con qué ayudas van a poder contar de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. La que sigue, por favor. ¿Y a quién va dirigido el carnet de denuncia de casos de violencia de género? Pensamos que este carnet lo queríamos hacer para las mujeres que fueran a presentar una denuncia en la Subprocuraduría de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Sabemos que la Subprocuraduría recibe una cantidad de denuncias de distintos tipos de delitos, pero ya cuando nos sentamos con el subprocurador para analizar cuáles son los delitos que más se denuncian, la verdad es que sí, como en muchos estados del país, nos saltó que la violencia familiar sigue siendo un problema predominante en muchos de los estados. Y sí creíamos que si no hacíamos un material que no solamente explicara los derechos, cómo es el proceso para levantar y seguir con una denuncia, sino también que ayudara a las víctimas a identificar que están en una situación de violencia. Lo que quisimos hacer es que es un material que va a estar disponible tanto en las páginas de Impunidad Cero como de Tojil, como en la propia Procuraduría, impreso de manera física, que ayudara a una persona que necesita ayuda a identificar si está en una situación de violencia, a identificar qué tipo de delito puede denunciar y a que sepa cuáles son los procesos que va a tener que seguir para poder llevar
llevar su denuncia de una manera exitosa. Sí creemos que hay que mencionarlo. La verdad es que desgraciadamente, tal como decíamos al inicio, lo que está pasando con la pandemia de COVID, lo único que nos dice es que la violencia familiar y la violencia de género desgraciadamente va al alza. Y la violencia no es normal, es un delito, y sí creemos que tenemos la obligación como organizaciones de la sociedad civil informarle esto a las mujeres, que sepan que la situación que están viviendo no es una situación que se tenga que estar viviendo ni aceptando, que pueden denunciar y que pueden contar con apoyos de la autoridad para poder hacer frente a esta violencia. La que sigue, por favor. La verdad es que también lo que quisimos hacer en esta presentación es explicar el material. Lo que queremos explicar ahorita durante los siguientes minutos, yo y mis compañeras, es lo que van a encontrar en el material para que sepan cómo lo pueden utilizar. La primera cosa que quisimos hacer fue que realmente fuera un carnet, una hoja en la que ustedes pudieran poner los datos más importantes respecto al proceso de denuncia, tanto el número de carpeta de investigación como la fecha en que se levanta la denuncia, el nombre del agente del Ministerio Público que las atiende cuando van a una agencia del Ministerio Público a levantar una denuncia, si hay otros agentes involucrados cuando después van en alguna ocasión subsiguiente a la Procuraduría, pues que también lleven un registro de cuál ha sido el personal que ha llevado su caso. Sí creemos que es importante también con este material explicarle a las víctimas que van a ir a levantar una denuncia cuál es información clave que tienen que tener en la mente durante todo el proceso, que sepan cuál es el asesor jurídico que la está acompañando, ya sea que sea proporcionado por la propia Procuraduría o que sea de un asesor jurídico privado, que tengan esa información a la mano, que sepan si cuentan con medidas de protección y con qué tipo de medidas de protección cuentan. Creo que ya solamente el hecho de poder visualizar en un carnet que una mujer tiene acceso a medidas de protección dependiendo del tipo de violencia que está experimentando, creemos que eso puede ayudar a las propias mujeres que van a denunciar a que entiendan cuáles son sus derechos a lo largo de todo el proceso. Y obviamente, pues también fechas tan claves como puede ser en qué momento inician estas medidas de protección, en qué momento vencen, para que las mujeres lleven un registro lo más detallado posible de todo este proceso y que no se les pierda la información y que lo tengan en un lugar ellas a la mano para poder ayudarse como una herramienta durante el proceso. La que sigue, por favor. Y sí, lo que hicimos fue intentar hacer un material visualmente atractivo. Sí creemos que no queremos revictimizar a las mujeres ofreciendo un material que pudiera ser como visualmente muy agresivo, y un material que las guiara en el proceso. La primera cosa que identificamos es que desgraciadamente muchas mujeres que padecen violencia en el país, en un primer momento ni siquiera saben que son víctimas de esta violencia. Lo que queríamos hacer con este primer como cuestionario era explicarles lo que implica la violencia y que si estaban en alguna de estas situaciones, entonces sí estaban experimentando una violencia que podía ser denunciada ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo. Otra de las cosas que queríamos explicarles era qué tenían que llevar para hacer una denuncia, para levantar una denuncia, qué tipo de evidencias podían llevar. Yo creo que una de las cosas que más ayudan en este carnet y que más intentamos hacer fue explicar todo esto con un lenguaje lo más accesible posible. Sí creemos tanto en Impunidad Cero como en Tojil que desgraciadamente a veces la falta de acceso a la justicia empieza con el lenguaje con el que nos comunicamos con las personas que tienen que estar sujetas a estos procesos. Entonces, lo que hicimos fue un esfuerzo de que todo el material, además de que fuera lo más preciso posible, fuera lo más claro posible, intentando ponernos en el lugar de una persona que no tiene por qué conocer estos términos, que no tiene por qué conocer este lenguaje, para que entendiera de una manera muy clara que si necesita reunir pruebas, bueno, qué tipo de pruebas tenía que reunir. Y otra cosa que también teníamos muy importante y que por eso lo mencionamos en el punto 3, la importancia de que si la violencia es reiterada, llamar la atención a la mujer de que es importante que salga de esa situación de violencia. Sí creemos que desgraciadamente otra de las cosas que tenemos que mencionar respecto al tema de violencia de género es que es violencia que muchas veces, tal y como sabemos, es cometida por una persona con la que la mujer tiene un vínculo, ya sea afectivo o dependencia económica con el agresor, y que estar en una situación de violencia reiterada en el mismo lugar que el agresor, lo único que puede conducir es a un escalamiento de esta violencia. Por eso sí quisimos importante mencionar la importancia de salir de este ciclo y de este lugar con el que una mujer puede estar conviviendo con su agresor día a día. La que sigue, por favor.
Y pues obviamente ya poner los datos los más específicos, ¿no? Dado la situación de confinamiento por COVID que estamos viviendo, nos pareció muy importante poner a la mano de las mujeres también las maneras que pueden ellas de denunciar esta denuncia, aunque no sea teniendo que ir de manera física o presencial a una agencia del Ministerio Público. Por eso les ponemos los teléfonos con los que cuentan para hacer una denuncia, para empezar a informar a la autoridad de la violencia que están viviendo. Y también obviamente explicar una cosa que creemos que en los casos de violencia de género es importantísimo explicar y que muy pocas veces es entendido, que es la diferencia entre cuándo es un delito que se denuncia por querella y cuándo es un delito que se denuncia por oficio. Sí queríamos creemos que es muy importante explicar a las mujeres, dado que muchas veces son los propios familiares o un vecino los primeros que se atreven a tener un contacto con la autoridad cuando escuchan que una persona que conocen y que quieren está experimentando una situación de violencia, explicar esta situación que es tan importante. Desgraciadamente, dada la diferencia de los delitos que se persiguen por oficio y por querella, sí nos pareció importante explicarle a la gente quién puede levantar una denuncia dependiendo del tipo de delito que se está denunciando. Obviamente, pues hay delitos como puede ser la violación y ciertos tipos de violencia familiar dependiendo de la edad de las víctimas que se pueden denunciar por cualquier persona que tenga conocimiento de estos actos. Desgraciadamente, para otros tipos de delitos sí nos pareció muy importante aclarar que es la víctima la que tiene que hacer esta denuncia. Y sí nos pareció importante explicar estas cosas porque aunque podría ser algo de una claridad absoluta para una persona abogada, para una persona que se dedique a estos temas, este tipo de situaciones son las que nos parecen muy importante explicarle a las mujeres que van a levantar una denuncia, justo también para que ellas no acaben con un mal sabor de boca y con una desconfianza en la autoridad, tal vez por algún asunto que no se había o no tenían por qué ellas tener en mente. Eso fue una de las cosas que nos consideramos muy importante tener. Y el resto del carnet, lo que vamos a ver y que ahorita le voy a ceder la palabra a mis compañeras, es justo eso, un acompañamiento no solamente de cómo tendría que ser la denuncia, la diferencia del tipo de violencia que se vive y el tipo de denuncia que se tiene que presentar de acuerdo al caso que se va a presentar ante la Procuraduría, sino un acompañamiento que explique todo el proceso, no solamente para levantar una denuncia, sino para llegar hasta un término de una sanción idealmente. La verdad es que sí creemos que una de las cosas que hacemos con este carnet es reiterar el acompañamiento, que las mujeres no se sientan solas ni que están abandonadas en este momento, que sepan que ya solamente el hecho de reconocer que están viviendo una situación de violencia y decidirse a levantar una denuncia es un acto de reconocer que no están dispuestas a ellas a vivir en una situación de violencia y que nos parece muy importante acompañarlas en este proceso. Entonces, les cedo la palabra a mi compañera Adriana Grips para que siga con la explicación de esta guía y agradecerles nuevamente tanto al procurador Arroyo como al subprocurador Arturo Flores por invitarnos a Impunidad Cero y a Tojil a hacer este material que nos parece tan importante dada la situación de violencia de género que estamos viviendo en el país. Pues muchísimas gracias, Irene. Yo estaré platicando por qué, desarrollando un poco más cuáles son las acciones que se pueden hacer por parte de la víctima para participar activamente en el proceso. Como bien mencionó como bien mencionó Irene, en el marco de este Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer, nos parece fundamental dotar a las mujeres de una herramienta que las acompañe y que más bien les facilite esos obstáculos que sabemos que existen hoy en día para la mujer poder acceder a la justicia. Lamentablemente, como ya se mencionó, las mujeres hoy en día tenemos una doble, si no es que triple carga para acceder a la justicia y más en el marco de justamente los delitos de violencia de género. Más allá de los factores que propician esta violencia contra la mujer y como bien también mencionaba esta Irene, hacen difícil que las mujeres tomen un paso y salgan de este círculo de violencia por múltiples factores que entendemos. Las mujeres que deciden tomar cartas en el asunto y deciden denunciar a su agresor generalmente habían tenido una experiencia muy poco favorable por parte de las instituciones, no solamente de procuración de justicia, sino también de investigación que podrían ser policías. ¿Qué sucede?
Para nosotras, las mujeres que ya están presentando, este carnet busca acompañar a estas víctimas que logran ya tomar ese paso de lograr y decir, ¿saben qué? Hasta aquí terminó, estoy harta y hoy en día voy a tomar una decisión contundente para terminar esta violencia en mi contra. Y pues la mujer que ya está en sede ministerial, en frente de un ministerio público, es una mujer ya decidida a terminar, a salirse de su ciclo. ¿Y qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que las mujeres, cuando lograban ir y presentar una denuncia, estaban encontrando como las puertas cerradas, es decir, muchos obstáculos para acceder a la justicia, que lo que hacía, lamentablemente, era pues mandar un mensaje equivocado de que al Estado, que al gobierno no le interesaba como combatir la corrupción, combatir los delitos de género y propiciar esta impunidad. ¿Qué elementos tenemos? Vamos a hablar un poco de qué elementos debe de tomar en cuenta las mujeres que ya deciden, están en este punto de decidir si quebrar o romper este círculo de violencia y tomar cartas en el asunto. Uno de ellos, y para sorpresa de muchos, la violencia familiar es uno de los delitos más reiterados a nivel federal. Es decir, tenemos claramente una problemática a nivel nacional de violencia contra la familia, de violencia familiar contra la familia, que sucede dentro del círculo más cercano y que hace muy difícil que la mujer pueda salirse de este círculo. ¿Qué sucede cuando esta violencia sucede dentro del hogar? Muchas veces no hay testigos, las mujeres que sufren esta violencia la sufren en silencio, son delitos que normalmente pues las mujeres tardan mucho, como mencionamos, pasa un cierto tiempo, un lapso de tiempo significativo en el cual las mujeres deciden presentar una denuncia. Sin embargo, no es un caso perdido, creo que hay muchas otras, y lo que tiene que entender el Ministerio Público, lo que tenemos que reforzar es que las autoridades tomen en cuenta el contexto de la mujer que está frente a sí misma. Entonces, la mujer puede hacer cosas, sí, la víctima, es decir, hay formas de allegarse de pruebas que no solamente prueben directamente el hecho que sucedió por el cual estás denunciando, es decir, por ejemplo, una lesión que sucedió hace 3 semanas y que a lo mejor la gota que derramó el vaso en ese momento fue una agresión verbal y que no hubiera habido testigos. ¿Cómo le hace una mujer para probarle presentar dentro de su denuncia y en su momento seguido probarle a un juez que esa persona pues sí ha sido agresiva en el pasado, aun y cuando no denunció en su momento, por ejemplo, lesiones físicas, materiales y visibles, y que en este momento a lo mejor decide denunciar ya cuando haya habido una violencia, a lo mejor de índole económico, es decir, que lleva mucho tiempo sometida y un día se decide salirse porque la amenazó de que si salía de la casa le iba a quitar a los hijos y le iba a quitar su casa y le iba a quitar el dinero para la supervivencia tanto de ella como su familia. Esto parece imposible de probar, pero sí se puede hacer, y lo que tiene que tener en cuenta la mujer es que lo que tú vas a presentar en tu denuncia no es solamente una prueba contundente de un acto material, sino que todo sirve testigos de tus familiares que por muchos años se han dado cuenta de que estás sumergida en una red, en un círculo de violencia, sirven testimonios de vecinos que han escuchado esos gritos, sirve incluso, y muy importante justamente en este tipo de delitos, las periciales, que no solamente pueden ser las que haga la propia fiscalía, sino que tú también puedes presentar tus propias periciales por un tema de lesiones, de afectaciones. Y por último, todos los videos, mensajes que tengas en WhatsApp, en redes sociales, todo aquello que sea o que vaya en contra de tu integridad, funciona y sirve para dar un contexto, para marcar o darle a entender al investigador, que en este caso sería el Ministerio Público, qué contexto de violencia has vivido en los últimos años. Lo mismo sucede en los delitos de violencia o abuso sexual. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, cuando suceden estos delitos, no hay testigos, no hay una cámara, no es como si se estaban grabando, se pensaría que es difícil de probar. Sin embargo, quiero que a las mujeres les quede muy claro que justamente estamos trabajando, que la Fiscalía de la Procuraduría de Hidalgo está trabajando para que los fiscales que reciban esas denuncias tengan esta capacitación que se llama tener una perspectiva de género, de entender que a lo mejor no vas a llegar literal con un video donde te está amenazando tu agresor y donde se muestran los actos, sino que más bien vamos a tomar en consideración y que todas las pruebas que puedas llegar a presentar van a servir para armar un contexto de violencia en el cual la mujer estaba sumergida. El siguiente, por favor.
¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Que un poco ya nos adelantábamos. Pues el primero es justamente que cuando llegues a presentar tu denuncia hay un trato digno, y esto es que te crean, que la persona que está enfrente de ti se ponga en tus zapatos, que se ponga, como decimos, los lentes de la perspectiva de género y entienda que a lo mejor en ese momento presentaste una denuncia por unos hechos que sucedieron tiempo atrás, y que entienda que no es que no haya tenido una importancia el delito cometido en tu contra, sino que a lo mejor había muchas circunstancias fuera de tu control que no permitieron que lo presentaras inmediatamente. Todo esto, el Ministerio de Públicos, por eso es tan importante que tengan esa capacitación. La segunda es la orientación jurídica y la defensa y el acompañamiento. Es decir, el acompañamiento te puede acompañar a alguien, siempre estar presente como alguien, un sostén psicológico para presentar la denuncia, y la orientación jurídica cae en responsabilidad de las autoridades de Procuración de Justicia que te expliquen y te mantengan informado. Parte de estos esfuerzos es justamente la creación y hoy en día la presentación de este carnet. Estos son parte de los esfuerzos de qué material se le va a dar a las víctimas para que las acompañe, para que entiendan cuál es el proceso penal, cuáles son las diferentes fases y qué se puede esperar de cada uno. Otro de los derechos que muchas veces se nos olvida es las mujeres tienen derecho a medidas de protección, y a lo mejor, y siempre lo platico, cuando las mujeres logran y llegan a por lo general las instituciones de Procuración de Justicia son mujeres que ya vienen de un historial de violencia en diversos, de víctima de violencia en diversos índoles, y cuando llega a lo mejor es porque ya siente que existe un riesgo real contra su persona. Las mujeres pueden inmediatamente, y muchas veces lo olvidamos, pedir una medida de protección que es muy variada. Puede ser desde ir a su hogar y sacar sus palmas. Lo que sucede a veces es que sales de tu casa y no recogiste tu acta de nacimiento, tu ropa. Puede haber ese tipo de intervenciones y ayuda por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría, para que entren y saquen tus pertenencias personales. Pueden haber unas mucho más más fuertes o más duras en tema de protección, como tener una persona que te escolte para, no sé, de tu trabajo hacia tu casa, porque a lo mejor la agresión la estás sufriendo en el lugar laboral. Entonces existen una índole muy diversa de acciones que puede implementar las procuradurías en tema de medidas de protección. Y por último, también existen refugios, en el último caso en el que sea muy riesgoso para la mujer, para su familia, regresar al hogar. Existen lugares donde se les va a acoger, donde se le va a dar este acompañamiento psicológico y donde se va a atender a la mujer de una manera integral. Evidentemente también tenemos derecho a una interpretación en caso de que no hablemos el idioma español, castellano, y acceso a la información también es algo importantísimo. Todas las mujeres y su asesoría jurídica, es decir, quien esté asesorándolas, tienen acceso a todos los registros que obran en las carpetas de investigación. Y por último, que de repente se nos olvida, la reparación del daño es fundamental y es una pieza clave, la cual las mujeres víctimas tienen completo derecho, sea cual sea el resultado. Es decir, si la investigación termina en un juicio, si termina en un juicio abreviado, si hay una con salida alterna, una suspensión condicional, en cualquiera de las modalidades, la reparación del daño juega un papel importante y las víctimas tienen derecho a que se repare ese daño, y este derecho está hasta constitucionalmente consagrado. La que sigue. Pues ya había un poco adelantado lo de las medidas de protección. Las medidas de protección se vuelven un tema muy importante cuando las mujeres sienten que están en riesgo, es decir, las tienen que pedir inmediatamente. Algo importante decir es que no necesariamente necesita ya estar abierta una carpeta de investigación para que proceda, o sea, como no tiene que ser como el orden de aperturar una carpeta de investigación, sino que se puede pedir directamente la medida u orden de protección y paralelamente se abrirá una carpeta de investigación. Las procuradurías tienen ya ellos formas de vigilar justamente que las medidas de protección se cumplan por parte del acusado, del imputado en este caso, y hay formas de que las instituciones se alleguen de colaboración de otras instituciones para lograr que la mujer pues justamente esté a salvo, porque la finalidad es justamente que la mujer, que no siga creciendo esa agresión, esa violencia contra la mujer, que hemos visto muchas veces que la mujer llega a lo mejor a denunciar una lesión y por que no supo pedir una medida de protección regresa y pues posteriormente hay una lesión o mayor o un delito aún peor, lamentablemente. Seguimos con la siguiente.
Ahora, esto me parece fundamental. Parte del objetivo del carnet es justamente darle a la mujer la herramienta de entender dónde está posicionado y qué puede esperar en cada una de las etapas del procedimiento penal. Muchas veces pensamos que presentar una denuncia y que rápidamente todo se va a solucionar, y lo que causa un poco de ansiedad o es el desconocimiento justamente de qué es lo que sucede, qué va a hacer las autoridades, qué puedo esperar y hasta dónde va a llegar. Por eso rápidamente les platico que una vez que se presenta una denuncia ante un policía o un ministerio público, se da inicio a una investigación inicial. ¿Qué quiere decir y cuál es la finalidad de esta parte del procedimiento penal? Pues las instituciones de procuración de justicia se van a llegar o a tratar de a realizar actos de investigación que tiendan a esclarecer los hechos, es decir, corroborar que realmente sucedieron los hechos y que esos hechos son constitutivos de un delito. Y segundo, van a tratar de allegarse de información, de datos de prueba para sustentar que alguna persona o la persona denunciada justamente participó, tuvo o existe una posibilidad de que participó, que haya llevado a cabo esos actos delictivos. Una vez que logre tener datos de prueba suficientes para sustentar que el acto se cometió y que esa persona probablemente participó o fue quien ejecutó los actos, entonces la fiscal, la Procuraduría va justamente a pedir una audiencia inicial. La audiencia inicial, ¿qué sucede en la audiencia inicial? Pues lo primero es, si en caso de que haya sido en flagrancia, pues hay un control de legalidad, y si no, se va a dar por parte de la Procuraduría la formulación de imputación, es decir, de qué se está acusando de que a la persona, al imputado, y un juez de control va a resolver sobre la vinculación o proceso no. ¿Qué va a decir? Pues si hubieron datos de prueba justamente suficientes para detentar o sostener que uno, existió el hecho delictivo, y dos, que esa persona que está siendo acusada o que es imputada por la Procuraduría en realidad hay datos suficientes para sostener que pudo haber participado en o haber hecho ese hecho delictivo. Por último, y muy importante, en la audiencia inicial también una parte fundamental es que se pueden solicitar medidas cautelares. Estas medidas cautelares tienen dos importantes finalidades, pero la principal que nos importa aquí es justamente garantizar la seguridad de las mujeres. Entonces, en este momento, tanto la Procuraduría como las propias víctimas, a través de la asesoría jurídica, pueden solicitar medidas cautelares al juez, y el juez pues revisará que justamente se implementen de la mejor manera posible. ¿Qué sucede después? Se abre una etapa de investigación complementaria. Esta etapa de investigación complementaria, lo que tiende es, la persona ya está sujeta a un proceso penal, es decir, la persona imputada, y la parte de investigación complementaria lo que va a hacer es preparar y seguir, investigando y robusteciendo los datos de prueba para poderlas sostener en caso de llegar a un juicio. ¿Qué puede suceder en la etapa de investigación complementaria? Que podemos acceder a soluciones alternas, en este caso un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. El acuerdo reparatorio, hay cláusulas específicas de cuándo podemos acceder a un acuerdo reparatorio, que son delitos de querella o delitos culposos, o delitos patrimoniales sin violencia. Todos estos delitos, que se podría decir como menores, puede pasar que la víctima con el imputado se pongan de acuerdo en el tema de reparación de daño y pues llegar a un acuerdo de reparación justamente, y pues esta puede ser una salida alterna. La siguiente es la suspensión condicional de proceso, donde en realidad la formula el Ministerio Público o el imputado. Y aquí es muy importante porque en realidad se tiene que garantizar la reparación del daño. Es decir, siempre en cualquiera de las salidas alternas, la reparación del daño es algo fundamental que no puede pasar por alto y donde la víctima tiene que estar de acuerdo. Aquí también hay reglas específicas de cuándo. Algo que olvidé mencionar es, dentro de la parte de la investigación inicial, el Ministerio Público tiene la facultad de implementar unas determinaciones. Estas determinaciones pueden ser la facultad de abstenerse a investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal y ciertos criterios de oportunidad. Aquí lo importante nada más es decir que los criterios de oportunidad no proceden en temas de violencia familiar, nada más para tener ahí una nota. Y todo esto puede ser controvertido por la propia víctima, es decir,
como sabemos, si alguna investigación termina en un archivo temporal porque no existen datos suficientes o elementos para abrir una línea de investigación, las víctimas tienen un dicho, pueden controvertir esto ante un juez de control. Entonces, lo que queremos es darle el parte, como había mencionado, el carnet lo que busca es empoderar a las víctimas para que estas mismas puedan llevar un control o ser un contrapeso real y participar en su proceso de manera activa si así lo desean. Y creo que esta fue la última de mis láminas. Entonces le cedo la palabra a nuestra querida amiga Bianca de Impunidad Cero. Muchas gracias, Adri. Pues sí, justamente, qué bueno que lo mencionaste durante el proceso penal. Creo que algo que nos quisimos abocar muchísimo en hacer este carnet y que creo que es algo que queremos que sea muy útil para las víctimas es que sepan qué esperar del proceso penal. Yo sé que Adriana ya nos dio como toda una perspectiva de cómo se lleva a cabo el proceso penal, pero yo creo que es muy importante también que sepan por qué lo hicimos. O sea, creo que sabemos que existe un problema de acceso a la justicia a las mujeres, sabemos que el tema de que no existen más denuncias y sabemos que siempre uno de los argumentos que existen para desestimar este tipo de denuncias que hacemos las mujeres es que dicen que no estamos haciendo las denuncias formales y que no estamos acudiendo a las instituciones para realizar nuestras denuncias de violencia de género. Pero creo que también lo que existe mucho es que también existen algún tipo de malas prácticas, lamentablemente, al momento de realizar una denuncia, y eso es lo que quisimos evidenciar y eso es lo que quisimos decirle a las mujeres cuáles eran los derechos que tenían como víctimas y también cómo ellas pueden participar en el proceso. Entonces, lo que hicimos en el carnet y que es una segunda parte de lo que ya explicó Irene y Adriana, pues fue precisamente explicarle a las víctimas que una vez que tú acudes a denunciar, ¿qué es lo que te espera? ¿Qué es lo que debería de llevarse a cabo el proceso penal una vez que denuncias y cómo le das, cómo participas tú en este proceso penal? Y creo que eso nos pareció muy importante y creo que justamente el carnet está diseñado para que las mujeres puedan saber qué esperar, cómo debe de actuar la autoridad. Creo que eso es muy importante, que sepan de un lenguaje muy claro, que no tengamos que llenarlos de leyes y no tengamos que llenarlas de muchos conceptos jurídicos que a veces pueden ser incluso, pues, peor, ¿no? Porque incluso las pueden confundir más. Entonces, lo que quisimos es precisamente hacerlo muy aterrizado a las mujeres que lo puedan necesitar, que ellas sepan exactamente qué es lo que va a suceder y cómo participan. Entonces, el primer proceso que quisimos hacer es el proceso de denuncia, que nos parece muy importante porque es precisamente donde también pueden existir muchas malas prácticas por parte de la autoridad, pero lo que queremos es precisamente que las mujeres sepan cómo se hace y que también tengan una herramienta muy útil, y eso lo quisimos plasmar muchísimo en el carnet. Lo que queremos también saber es que las mujeres sepan que no pueden ser revictimizadas, que no pueden ser estigmatizadas al momento de denunciar un delito y que el Ministerio Público tiene que hacer todos los actos de investigación que tienen que estar en una carpeta de investigación. Entonces, lo que quisimos plasmar, el tema también de que las mujeres que son víctimas de violencia sexual tienen derecho a realizar un peritaje médico al momento de realizar una denuncia, o que lo pueden hacer por su cuenta y que lo pueden presentar como un dato probatorio. Eso es lo que quisimos plasmar y que ellas supieran exactamente qué es lo que tenían que llevar y cómo se tiene que llevar a cabo. Otra de las cosas que a mí me encanta del carnet y que creo que lo pensamos mucho, como decía Irene, para que fuera una herramienta que pudiera acompañar a las mujeres y que cualquier víctima de violencia en el estado de Hidalgo pueda llevarlo consigo al momento de realizar cualquier tipo de denuncia por violencia de género, es que pueda saber qué es lo que hizo la autoridad. Entonces, en cada parte del proceso penal en el que nosotros estamos explicando qué es lo que sucede, cómo interviene la víctima, también incluimos un checklist, un verifica, para que las mujeres puedan tachar cuáles son los actos que hizo la autoridad. Por ejemplo, si te dieron copia de tu denuncia, si te indicaron cuál es el número de carpeta de investigación, si el Ministerio Público te informó cuáles son tus derechos, en caso de que sepas cuál es el delito que se imputa a la persona, que tú sepas quién es, o sea, que realmente tengas todo un carnet y toda una libreta en la que tú puedas llevar todos los datos sobre tu caso. Entonces, eso nos pareció muy, muy importante. La próxima, por favor. Y el tema de la investigación inicial, como les decía, tampoco queremos que las mujeres sepan de derecho y tampoco queremos que las mujeres que son víctimas de violencia sepan cuál es el proceso penal, digamos que a detalle, sino lo que queremos es que sepan cuáles son el tipo de herramientas que necesitan y cuáles son los actos de autoridad que tiene que realizar el Ministerio Público y otro tipo de autoridades.
Entonces, lo que quisimos hacer en la investigación inicial, y que creo que una de las cosas que más pues nos motivó a hacer este carnet en colaboración con la Subprocuraduría y con la Procuraduría de Hidalgo, es que las mujeres no desestimaran de la denuncia y que no desestimaran de los casos que fueran a denunciar. Entonces, consideramos que es muy importante que la investigación inicial es donde se realizan los actos de investigación más importantes para que justamente el caso que vayan a denunciar y que se prosiga durante un proceso penal pueda terminar ya sea en una sentencia condenatoria o en un acuerdo, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, queremos que justamente las mujeres sepan cuáles son los actos de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público cuando recibe tu caso. Se abre una carpeta de investigación, cuáles son los actos de autoridad que tiene que hacer, los actos de investigación que tiene que hacer dependiendo del delito. Como bien mencionaba Irene al principio, estamos muy enfocadas en este carnet que sea tanto violencia familiar, delitos relacionados con violencia sexual. Entonces, justamente muchos de los actos de autoridad dependen de cuál sea el delito. Por ejemplo, para abuso sexual, que se tienen que tomar las muestras, que se tiene que hacer el peritaje médico, como mencionaba Adriana al principio. Es muy importante que sea el peritaje médico en el Ministerio Público, pero tú también como víctima, y si te coadyuvas como víctima, es decir, si te constituyes como víctima dentro del proceso, también puedes aportar medios de prueba, y eso es lo que quisimos hacerlo. ¿Cómo interviene la víctima en esta etapa? Y que creo que es muy importante para que las mujeres también puedan seguir con su denuncia y que puedan continuarla y que no desestimen porque no sepan lo que van a esperar. Este carnet lo que está muy enfocados a decirle, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que esperar de esta etapa, y estas son las autoridades que intervienen. Entonces, igual, en esta etapa inicial, que es muy importante, es que sigas aportando medios de prueba y que se sigan digamos que constituyendo datos de prueba para continuar con la investigación, para que precisamente este caso no se vaya ni archivo temporal ni se haga el ejercicio no ejercicio de la acción penal, porque no queremos que estas carpetas de investigación se vayan a una congeladora, sino que precisamente esté tan involucrada la víctima y esté tan, digamos que involucrada durante todo lo que está haciendo, vigilando todo lo que está haciendo el Ministerio Público, y eso nos pareció muy, muy importante. También algo que agregamos en el carnet que también considero que es bastante bueno es que pusimos como recuerda que, ¿no? Queremos que las mujeres, dependiendo de la etapa que ya llegaron en su juicio, si tú no conoces qué es una investigación inicial, pero sabes más o menos cómo se están realizando los actos de investigación, qué es lo que está haciendo el Ministerio Público, y puedes decir, bueno, ya estoy en la investigación inicial, y puedes también decir que tú puedes seguir aportando. Por ejemplo, si a ti no te conviene la decisión que toma el Ministerio Público, por ejemplo, si existe una determinación del no ejercicio de la acción penal, que sepas que puedes contravenir esta decisión si te coadyuvas como víctima, y que es muy importante que las mujeres tengan estas herramientas y estos conocimientos para que puedan continuar con la denuncia. También el tema de las medidas de protección, que ya mencionaba Adriana, que creo que es muy importante y que sabemos que el gran parte de los casos de violencia de género que suceden en este país suceden porque no existen órdenes de protección o porque las mujeres no saben que se pueden solicitar, y las propias autoridades a veces también no consideran que se tienen que por falta de esta perspectiva de género que muchas veces sucede, que se tienen que consultar. Entonces, lo que queremos que sepan las mujeres es en qué parte del proceso se pueden solicitar estas medidas o medidas cautelares también, y eso es lo que queremos que quede muy claro en este carnet. Cómo seguir con la investigación en el cual se resguarde tu integridad y que se resguarde tu vida, que es lo que queremos que quede muy bien plasmado en este carnet y que las mujeres lo puedan seguir utilizando. La siguiente, por favor. Y la audiencia inicial, como les decía, tampoco queremos que las mujeres sepan de derecho, y creo que eso es algo que nosotras tenemos muy claro, es que las mujeres no tienen la obligación de saber cuál es el delito, cuáles son los siguientes actos de investigación que se van a seguir haciendo sobre su caso, pero sí pueden intervenir, y lo que queremos es que sepan pues más o menos cómo se está llevando a cabo. Entonces, nos pareció muy importante que también supieran que existe una audiencia inicial y que en esta audiencia quiénes son las autoridades que intervienen, el juez de control, cuáles son los actos de investigación que se siguen haciendo, cuáles son las determinaciones que se siguen realizando por parte de la autoridad, y que queremos que sepan que también en esta etapa participan, que también ellas tienen que estar involucradas durante todo el proceso y también pueden participar en esta etapa. Entonces, la audiencia inicial, que es lo que queremos que también quede plasmado en el carnet y que lo tratamos de explicar muy concisamente, es quiénes son las autoridades que intervienen, el juez de control, y en el caso de que se solicite también, por ejemplo, las medidas cautelares, que esto tiene que irse con
digamos que con un análisis de riesgo muy bien elaborado, y que eso queremos que también sepan las mujeres, que se pueden solicitar las medidas cautelares en caso de que ellas piensen o consideren que su vida o su integridad o la de sus hijos corre peligro por parte del agresor. Entonces, eso también es lo que queremos. Y creo que otra de las partes que también nos queremos que quede muy plasmado y que queremos que se lleven con este carnet las mujeres que tengan que utilizarlo, es que sepan que también tienen derecho a la reparación del daño. Creo que lamentablemente en México tenemos mucho esta visión punitivista, que solamente pensamos que llegar a una sentencia condenatoria o llegar a un tipo de castigo ya se hizo justicia, pero en realidad no. Tener como esta visión de reparación integral del daño a las víctimas es muy importante, y eso también quisimos que las mujeres lo supieran, que existen también pues indemnizaciones por el daño que sufrió. El tema de las reparaciones nos pareció muy, muy importante, y que también lo quisimos poner. Sabemos que no podemos ser mucho más extensivas, nos gustaría que las mujeres supieran todos los derechos que tienen, todos los actos de investigación que se realizan. Sin embargo, creo que es muy importante que a nosotros, al mencionarlos y que sepa que existen, las mujeres puedan solicitarlos a sus asesores jurídicos, y que sepan que pueden solicitar este tipo de indemnizaciones, que pueden solicitar este tipo de actos de investigación, que ellas pueden participar de esta manera. Entonces, creo que es muy importante que este sea como un primer panorama para las mujeres, que sepan que este carnet las va a acompañar, que sepan exactamente qué esperar, y sobre todo que también sepan cuáles son los actos que se van a realizar, y que sepan pues también cómo intervienen, y que ellas puedan ver el carnet y decir, yo sé que tengo derecho a esto, yo sé que puedo solicitar las medidas cautelares para esto, yo sé que puedo solicitar una orden de protección, exista o no una carpeta de investigación. Creo que eso es muy importante, que lo sepan, que estén conscientes y que lo puedan llevar a cabo mediante sí o mediante con un asesor jurídico. Entonces, eso es lo que quisimos plasmar en el carnet, y que creo que puede ser un gran acompañamiento para todas las mujeres que sean víctimas de violencia en el estado de Hidalgo. Y ahorita, en las próximas etapas que vamos a seguir explicando y cómo interviene la víctima, le cedo la palabra a Estefanía de Tojil para que nos siga explicando. Muchísimas gracias, Bianca. Y pues la verdad es para nosotros desde Tojil un honor participar con una organización pues aliada y amiga como Impunidad Cero en otro de estos trabajos, y también con la Procuraduría de Hidalgo, quienes la verdad creo que nos han demostrado su voluntad más allá de los dichos, sino de traducirlo a los hechos, en cambiar la situación que tenemos en términos de problemas de impunidad y de violencia. Y creo que en el día de hoy algo muy importante que nos debe invitar a reflexionar, yo lo escuché en la mañana, y la verdad es que aunque pareciera muy trillado, sigue siendo muy real. ¿Y cuál es la razón por la que en efecto se siguen asesinando a más de 10 mujeres cada día en nuestro país? La verdad es porque se puede y porque simple y sencillamente no pasa nada. Y creo que hasta que no logremos cambiar esa realidad del no va a pasar nada, desde esos que podríamos pensar como pequeños actos de violencia o no tan graves, en realidad es que no vamos a lograr transformar esta realidad. Entonces, creo que me da mucho gusto aparte iniciar desde esta etapa intermedia, porque creo que cuando pensamos en los casos, trátese de violación, abuso, acoso o incluso violencia familiar, creo que pensarlos en etapa intermedia suena ya como un reto casi imposible. Es decir, ya ahí pasamos por una víctima que tuvo el valor, que quiso hablar, que quiso denunciar y que ya logró que eso principalmente no se nos quedara en una cifra negra, sino que ha tenido el valor y ha tenido una institución que recibió esa denuncia y que está investigando los hechos, y más allá, que ya rompió estas terribles estadísticas que tenemos de los mínimos casos que llegan ante un juez. Entonces, aquí ya vamos a una etapa intermedia en donde todo pareciera indicar que podemos llegar incluso a un juicio, y queremos decirles que en ese momento quizás va a ser uno de los más duros y que no queríamos que siguieran solas en esta parte. Es cuando vamos a decidir si de verdad quiero llevar a un juicio público en donde voy a tener que volver a platicar quizás lo que pasó, en donde posiblemente voy a volver a ver a mi agresor, y que muchas veces todas esas circunstancias lo que hacen es desinhibir la intención de que se haga justicia y de que en efecto un juez pueda resolver el caso. Entonces, aquí creo que es muy importante para todas ustedes que nos están escuchando y que quizás pueden tener muchas dudas,
que sepan que hay un cúmulo de opciones, que no están solas y que pueden no solamente resolver el caso en la forma en la que, como bien decía Bianca, únicamente se busque una punitividad para la persona que cometió el delito, sino que lo que se debe privilegiar es esta reparación del daño, pero también que se haga justicia y también que se logre, pues de alguna forma, tener medidas que ayuden a incentivar que lo que les pudo haber pasado a ustedes le vuelva a pasar a otra persona. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la etapa intermedia? Básicamente inicia con una presentación de una acusación formal por parte del fiscal, si es que en efecto de esta investigación complementaria de la que ya platicaban Adri y Bianca, se detecta que en efecto se cuenta con elementos probatorios suficientes para llevar el caso a un juicio. Entonces el fiscal va a presentar esta acusación. ¿Y qué pueden hacer ustedes como víctimas? Aquí es súper importante que, si lo es en todo el procedimiento, especialmente en esta etapa, cuenten con un asesor jurídico, que en caso de que ustedes no tengan uno de confianza, el Estado les tiene que proporcionar uno de manera gratuita. Eso es muy, muy importante. Y aquí, una vez que se recibe la acusación de parte de la Fiscalía o de la Procuraduría, en este caso, pueden hacer observaciones, mejoras a esta acusación como para ir en una etapa mucho más fortalecida. Después de ahí va a haber otra audiencia. Ya les platicaron de la audiencia inicial y lo que seguiría es una audiencia intermedia. Aquí básicamente lo que se va a debatir con el juez es cuáles son los elementos que se van a llevar a un juicio para probar estos hechos, y tanto la Fiscalía como el asesor puede participar en esta etapa, y la defensa van a debatir y van a depurar lo que hace falta o en lo que ya estamos de acuerdo que no se tiene que llevar a prueba. Se pueden generar acuerdos, y en los que no tenemos acuerdos, cada quien va a exponer cuáles son los medios de prueba que puede llevar a juicio, y finalmente se cierra esta etapa con un tema determinado con una denominación de un auto de apertura a juicio, y daría el paso a la apertura de un juicio. Y si quieren, brincamos a la siguiente, por favor. En la etapa de juicio, que es ya básicamente el cierre que podríamos tener, ahorita les voy a platicar de otras salidas que ya adelantaba hace un momento Adri, pero digamos que si siguiéramos todo nuestro procedimiento lineal, lo que seguiría después de la etapa intermedia es llegar a un juicio, que literalmente es una audiencia pública donde puede estar 1 o 3 jueces o juezas, y ahí en definitiva se van a tener que exponer pues tanto las pruebas por parte de la Fiscalía y la víctima, y las pruebas que en su momento quieran exponer por parte de la defensa. ¿Qué es importante que sepan aquí ustedes? Uno, que por más duro que sea, es importantísimo que puedan estar en esta audiencia. Y además que el juez, por ejemplo, puede determinar medidas como que estén en una sala contigua, que puedan ustedes estar viéndolo a lo mejor en una televisión en lugar de estar presente frente al agresor en la audiencia, pero que sin lugar a dudas su testimonio, su dicho y todo lo que puedan aportar en esta etapa va a ser crucial para que realmente se logre una sentencia en la que no solamente se imponga una sanción, sino que también se logre acreditar este daño y se pueda recuperar una reparación del daño. Entonces, aquí tenemos un listado de lo que ustedes pueden notar ya en el juicio, que como les digo, creo que cuando llegamos aquí podemos decir que ya en principio hablamos de un caso de éxito, pero que aún así tenemos que probarlo ante el juez y tenemos que lograr que se haga justicia. Ahora, muy seguramente uno de los temas que inhiben la participación de las víctimas en el procedimiento es porque sucede algo muy extraño que no pasa en otros delitos. Los delitos de violencia contra las mujeres son muy complejos porque, a diferencia de una persona que, por ejemplo, le roban un vehículo, pues obviamente quiere que se haga justicia y quiere que se sancione a la persona y quiere llevar el caso porque no conoce quizás a quién se lo robó, porque en realidad lo que quiere es recuperar pues ese daño material que se le ha hecho. Pero en estos delitos, lo que es gravísimo es que en la mayoría de los casos, casi el 90%, quien cometió ese hecho es una persona que muy seguramente la víctima quiere o quiso, que conoce,
con quien tiene un vínculo porque a lo mejor es el padre de sus hijos, y que a veces pensar en la idea de ir a juicio, pero acusar a una persona y que va a acabar en la cárcel, puede generar como este sentimiento de que no saben si el resultado de justicia va a abonar más o menos al hecho cometido. Entonces, en estas decisiones creo que es muy importante que sepan que el procedimiento penal ofrece otras salidas, que no todo tiene que acabar en juicio, desde luego con ciertos requisitos. Y si vamos a la siguiente, por ejemplo, en la que nos habla de estas salidas alternativas a juicio, tenemos en primer lugar, bueno, creo que están en distinto orden, pero seguimos, por favor. Y siguiente, por favor, y ahorita regresamos al abreviado. La suspensión condicional al proceso. Esta medida es muy importante porque lo que permite es que en lugar de que la persona vaya a ir a juicio, en donde se van a probar todos estos hechos y van a tener una sentencia, se pueda llegar a una suerte de acuerdo entre la víctima y el imputado. ¿Para qué? Para ver cómo se va a pagar esa reparación del daño, pero muy importante, también para que el imputado se someta a ciertas condiciones a cumplir. Por ejemplo, si no tiene un trabajo, pues tener un trabajo; si tiene a lo mejor problemas de conducta, que vaya a alguna terapia; si tiene a lo mejor problemas de adicciones, pues que vaya a terapia para tratar esas adicciones. Y esta medida en la mayoría de los casos es posible aplicarse en casos de violencia familiar. Creo que esta es una solución que no necesariamente digo que aplica para todas las personas, pero que sin lugar a dudas puede darnos un resultado mucho más, digamos, en términos de reconstrucción de tejido social, de reparación del daño, sin necesariamente pensar en que todos los casos deben de ir a prisión. En este supuesto, la persona no tendría una sentencia y no tendría por qué ir a prisión. Entonces, creo que es muy bueno que lo tengan en mente y que sepan qué es lo que puede pasar en una suspensión. Y ahora sí regreso finalmente al tema del procedimiento abreviado o juicio abreviado, que también se le llama, pero aquí tendríamos sí una sentencia que podría tener, que tendría, digamos, como efecto posiblemente la culpabilidad y la sanción de quien cometió el delito, pero lo que lo hace diferente es que en este caso no tendrían que ir a un juicio. ¿Y qué pasaría a cambio de no ir a un juicio? Que el imputado puede tener una condena reducida. Entonces, esta figura principalmente la propone el Ministerio Público y el juez la tiene que aceptar, pero ojo, ustedes podrían en su caso oponerse que se aplique un procedimiento abreviado, especialmente cuando sientan que en las condiciones que se están acordando en este procedimiento no se está reparando adecuadamente el daño a la víctima. Entonces, creo que habrá seguramente muchas mayores charlas que tendremos que dar para ir profundizando los temas. Como bien decía, me parece, Irene y Bianca también, no es el objetivo que se vuelvan como el experto para conocer a detalle todos los procedimientos, pero sí que sepan dónde están paradas, qué pueden hacer, dónde deben solicitar ayuda, qué pueden exigir. Y pues sin más por el momento le cedo la palabra al procurador Raúl Arroyo para que nos dé unas palabras, y estamos pues muy contentas, la verdad, de arrancar este nuevo proyecto que creemos que va a ser de mucha ayuda para todas las mujeres en Hidalgo y seguramente en otros estados. Gracias por su participación. Cedo la palabra al procurador Raúl Arroyo. Yo también estoy muy contento porque nuestra conmemoración de esta fecha no es simbólica, tiene esta actividad y algunas otras como una confirmación de que la Procuraduría tiene un compromiso y que ese compromiso se está cumpliendo. También debo decir que lo que está encaminando la Procuraduría de Hidalgo tiene como eje rector la instrucción del gobernador Omar Fayad de establecer todas las posibilidades que sean factibles de concretar para que vayamos construyendo desde todas las instituciones del gobierno, en este caso desde la Procuraduría, que pertenece al Poder Ejecutivo,
un gran entramado que vaya atendiendo las diversas dificultades con las que las mujeres se van enfrentando en el día a día, desde las que pueden ser más sencillas y que no ocasionan daños, hasta estas que nos toca resolver a nosotros, que son la violencia y la violencia llevada al extremo, lamentablemente. Me da mucho gusto, y también lo tengo que decir, que sea un paso más en esta alianza estratégica que hemos construido con Impunidad Cero, que ha sido muy importante para nosotros, y también con TOGIL. Y tengo que decir, y aprovecho para decirlo públicamente, que es una alianza que no ha requerido ningún instrumento jurídico, protocolario y de ninguna otra naturaleza más que la identificación plena de una preocupación común. Y en ese sentido, aquí están los resultados. Este es el tercer instrumento que tenemos como producto de esta alianza estratégica, y yo espero que sigamos produciendo otros mecanismos de apoyo, de comunicación, que nos permitan seguir en este entramado al que yo me refiero, que vaya permeando por todas las instituciones, por las organizaciones de la sociedad civil y por los medios de comunicación, para que juntos vayamos en la construcción de este ambiente que requiere de muchas voluntades. Pues cuando menos aquí hay 3 que están dando resultados, y eso a mí me da mucho gusto. Yo les agradezco que hayan, desde luego, atendido la petición de nuestra Subprocuraduría de Derechos Humanos para el diseño de esta guía. En principio, estaba pensada para ser un instrumento de apoyo a las mujeres, y creo que así va a funcionar. Y estoy seguro de que en la medida en que la impulsemos, de que aumentemos su difusión, va a tener mucha más utilidad. Pero déjenme decirles algo que me parece que también es importante. La guía efectivamente le va a servir a las mujeres, les va a servir individual, les va a servir a los colectivos, les va a servir también a otras instituciones que tienen como su responsabilidad la protección y la programación de actividades tendientes al pleno desarrollo de las mujeres en un ambiente sin violencia. Pero de manera muy importante les aseguro que le va a servir al Ministerio Público, le va a servir a la Procuraduría, porque estamos creando con ello un canal de doble comunicación. La Procuraduría se está comunicando con las mujeres para decirles cuáles son las opciones legales, cuáles son las rutas, cuál es el camino que deben seguir para recibir la protección del Estado cuando ya están frente a un escenario o frente a una agresión, un escenario de violencia o una agresión. Pero en la medida en que esto se vaya divulgando, en la medida en que las mujeres nos exijan más, nos hagan ver todo lo que tenemos que ofrecerles, con todo lo que tenemos que cumplirles como autoridad de procuración de justicia, pues en esa medida también la Procuraduría va a tener que mejorar. Porque yo imagino ahora a una mujer que con esta información y con esta guía en la mano venga con nosotros y nosotros no tengamos la capacidad o no tengamos la infraestructura o no tengamos la sensibilidad para atenderla. Pues eso sería una absoluta incongruencia.
Entonces, esta guía también nos sirve a nosotros para mantenernos en esta dinámica de solidaridad, de cumplimiento, de conocimiento jurídico, de sensibilidad emocional, de infraestructura, que en su conjunto forman todo un ambiente que la Procuración de Justicia debiera tener y debiera tener ya muy consolidado para atender esta problemática. Entonces creo que la guía nos va a servir para eso, para que las mujeres también nos digan, aquí dice que usted está obligado a atenderme así. Y entonces ese va a ser una vigilancia permanente y para que nosotros hagamos también nuestro trabajo. Y no solo para eso, sino para que también vayamos explorando nuevas fórmulas más modernas, más inteligentes, mejor diseñadas, como es el caso de este diseño específico para este tema, que, como digo, en su conjunto puedan atender de mejor manera esta problemática. Si nosotros logramos esto, entonces estoy seguro que vamos a facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, que es un problema en el que yo tengo que aceptar que todavía tenemos fallas. Todavía tenemos fallas en este primer encuentro con las mujeres que vienen con nosotros. Todavía tenemos fallas en la infraestructura para poder atenderlas. Todavía tenemos fallas en la forma de nuestro comportamiento que requiere de una lógica especial, de una dinámica especial para asumir que estamos frente a una mujer que puede estar violentada y que seguramente tiene un comportamiento que no es para el que nosotros estamos preparados o preparadas, en el caso de nuestras agentes del Ministerio Público. Por eso les digo que la guía que hoy estamos anunciando puede servir y va a servir, desde luego, para ilustrar y para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia en temas de violencia, pero más que para solo eso, va a servir también para ir consolidando esta política de reingeniería hacia el interior de la Procuraduría, que incluye aspectos de los que ustedes mismas han hablado y de los que habla también la guía, ¿no? La necesidad de espacios adecuados, la necesidad de una infraestructura que respete la intimidad de las mujeres, los elementos que sean necesarios para que exista esa confianza de las mujeres en la institución, que es fundamental, pero que también asegure que la institución está conectada con el momento difícil, con las emociones que en ese encuentro con la autoridad tienen las mujeres, y no solo las mujeres, sino también sus familias, porque cuántas veces una mujer violentada no puede venir sola a encontrarse con el Ministerio Público, tiene que traer a 3 o 4 menores, o a una madre que la apoya, o a una amiga que le está apoyando, y que también requiere de que el Ministerio Público se haga cargo, cuando menos, de un espacio que dé esa confianza, que devuelva en un primer momento esa serenidad, que además es indispensable para que el Ministerio Público empiece a armar muy bien la carpeta que finalmente nos lleve a una solución, y si es una sentencia condenatoria, pues será la mejor respuesta. Y también para que tengamos la sensibilidad, para que tengamos la paciencia, para que estemos preparados y podamos advertir cuándo hay que establecer de inmediato la atención psicológica, las medidas de seguridad, y todo esto quizá dependa de una primera respuesta. Esa primera respuesta amable, esa primera respuesta atingente,
esa primera respuesta sensible es la que puede significar todo en adelante. De otra suerte, lo que estamos haciendo en lugar de abrir la puerta es cerrarla. Y si cerramos la puerta, entonces lo que estamos propiciando, sin duda, es reproducir espacios de impunidad y, desde luego, reproducir estos patrones de violencia. Me da mucho gusto que estemos hablando de lo mismo, por ejemplo, con temas como el lenguaje claro. No, efectivamente, la guía, y aquí ustedes lo han dicho, no pretende crear expertas en derecho. Al contrario, lo que pretende es simple y sencillamente que entiendan que hay una serie de derechos y que esos derechos se tienen que aplicar mediante determinadas fórmulas. Y para ello el lenguaje claro es muy importante. No estábamos enfrentados para situaciones como la que ha generado la pandemia, también hay que decirlo con toda claridad, porque si empezamos a darle vueltas al tema, entonces nunca lo vamos a solucionar, y no creo, lamentablemente, que debamos confiarnos en que la pandemia se acabe con el año. Y si se acaba, qué bueno, todos lo celebraríamos, pero van a quedar secuelas. Van a quedar secuelas tanto dentro de la institución como afuera, en las familias, en las mujeres trabajadoras, en las servidoras públicas, en fin, son secuelas de las que también nos tenemos que hacer cargo. Entonces, sí, en efecto, la pandemia vino a aumentar incluso en algún momento los índices delictivos, pero hoy yo creo que la debemos ver como una oportunidad para mejorar el estado de cosas y, desde luego, el funcionamiento de la Procuraduría, en este caso, para que tengamos mucha más amplia nuestra visión, de tal forma que el tema de la violencia de género lo resolvamos en lo que a nosotros toca de la mejor manera. Yo celebro que nos hayamos reunido hoy. Me da mucho gusto enviarles primero para Impunidad Cero y para Tojil, para todas y todos quienes colaboraron en este proyecto, nuestro agradecimiento y la petición de que sigamos manteniendo esta alianza. Nosotros desde la Procuraduría le hemos apostado a las alianzas de tal forma que encontremos apoyos, que encontremos experiencia, que encontremos buenos acompañamientos, que reproduzcamos buenas prácticas, pero también que tengamos ojos que nos observen desde fuera, que con esta misma posibilidad de colaborar nos digan qué podemos mejorar y también en qué estamos haciendo bien las cosas. Y también, y mucho más importante, cuándo no las estamos haciendo bien o cuándo podemos mejorarlas. El ánimo de la Procuraduría es ese, y por eso nos da mucho gusto que hoy, de manera pública y en un día tan significativo, estemos entregando este resultado a manera de conmemoración, pero una conmemoración que no se va a acabar con esta comunicación de Zoom, sino que va a establecer un nuevo canal para combatir este problema nacional, internacional, del que nos estamos haciendo cargo. Espero que no tarde, pero también hay que aceptar que no lo hicimos a tiempo. Pues ya estamos en esto y ojalá que podamos recuperar el tiempo perdido, que avancemos más rápido y que pronto estemos dando buenos resultados. Les agradezco mucho a todas la colaboración y la comunicación permanente con el subprocurador, con todo el equipo de la subprocuraduría, y desde luego pues también tengo que decir que me da mucho gusto tener un equipo en la subprocuraduría de Derechos Humanos que ha asumido con toda responsabilidad esta línea prioritaria. Es eso, es una de las líneas prioritarias que tenemos en la Procuraduría en los años en que hemos
iniciado esta etapa de renovación. Abrazo para todas. Felicidades por esta comunicación. Les pido que la mantengamos y que sigamos produciendo para que demos además buenos resultados que sean ejemplo de lo que sí se puede hacer, aunque no haya dinero, pero cuando hay, sobre todo, buena disposición. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, procurador. Gracias a todas por su participación y agradecemos su asistencia. Excelente día. Muchas gracias. Bye. Gracias, abrazo.